Buenas tardes, hermanos. Sea Dios bendiciéndole allá en cada hogar donde están cada uno de ustedes. En reverencia a nuestro Señor Jesucristo, ahí donde están, donde se encuentran, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la dirección del Señor por este servicio. Que sabemos de que, aunque quizás no estamos juntos, pero físicamente, pero estamos juntos en el Espíritu. Amado Dios, Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Señor, gracias le damos por la vida misma, Señor, de que aún la vida es un misterio. Gracias, Dios, porque permitís, Señor, de que bajo este tiempo, Señor, tan difícil, que la humanidad se está debatiendo, tus hijos están alabándote, tus hijos ahí están, Señor, adorándote. Y en esta tarde queremos dedicarle estas alabanzas que sean de su agrado, al igual, Señor, que el alimento que va a ser traído también, palabra por palabra, sea de gran provecho para esos corazones hambrientos y sedientos de tu santa palabra. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.
pueden poner cómodos. Vamos a ir alabando al Señor. Vida eterna Él prometió. De seguro que sí, hermanos. Él prometió al
Si son amables, ahí donde se encuentran en sus hogares, ponerse en pie. Queremos dedicarle este canto al Señor Jesucristo. Seguido del canto de oración vendrá el alimento, que es el que nos fortalece, nos llena, nos sustenta, porque ahí están todos los ingredientes, todas las vitaminas para este caminar, para esta batalla. Tu nombre levantaré. En esta tarde. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Les saludamos a cada uno de ustedes desde la comodidad de sus hogares en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De todo corazón son nuestros más sinceros deseos que Dios pueda bendecirles grande y abundantemente. Es un placer, es un privilegio para cada uno de nosotros poder entrar en la comodidad de sus hogares a través de este medio y compartir de la bendita y santa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la bendita y gloriosa revelación que hemos recibido en este tiempo del fin por medio del mensaje del séptimo ángel. Así, hermanos y hermanas, si son tan amables, vamos a invitarles a que se pongan de pie. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias y esta vez vamos a ir al Evangelio según San Juan. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan y vamos a ir al capítulo 10, San Juan capítulo 10. Y vamos a estar leyendo del versículo 22 al versículo 27. San Juan capítulo 10, verso del 22 al 27. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera: celebrase
en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Vamos a inclinar cada uno de nosotros nuestros rostros para depositarnos entera y completamente en las manos del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bondadoso, precioso y misericordioso Señor, es para nosotros un placer, es para nosotros un privilegio, Señor, poder dirigirnos hacia usted con estas sencillas palabras, Señor, quizás, pero queremos hacerlas llegar hasta usted desde lo profundo de nuestro corazón. Y Padre Celestial, acercándonos ante el trono de tu gracia y tu misericordia, queremos encomendarnos en sus manos mientras tomaremos esta porción de tu palabra. Queremos meditar en ella y queremos, Señor, instruirnos por medio de ella. Así que rogamos que tu Espíritu Santo descienda y que no sea yo, Señor, sino que sea usted. Ellos quizás podrán oír mi voz, pero que en lo profundo de su corazón, esa dulce voz, ese silbido apacible, la voz del Espíritu Santo pueda hablarle a cada uno de sus corazones. Padre Celestial, nos reportamos para el servicio. Tus hijos y tus hijas, Señor, nos estamos reuniendo. Cada uno de nosotros, Señor Jesús, estamos delante de su presencia viniendo con sinceridad. Mis hermanos que se encuentran en sus hogares, que nos estarán viendo, Señor, que nos están viendo, Padre Celestial, rogamos, Dios Todopoderoso, que usted les bendiga, que usted coloque un espíritu de entendimiento, un oído de revelación, Señor, un espíritu de entendimiento en ellos, y que podamos, Padre Celestial, poder entender lo que hablaremos. Bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu Santo Espíritu, y que yo solamente sea un instrumento en sus manos para que pueda ser usado de tal manera que su palabra pueda ser dicha. En sus manos nos colocamos y rogamos todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, pueden tomar cada uno de ustedes sus asientos, pueden acomodarse cada uno de ustedes. Una vez más, Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos transmitiendo desde el Tabernáculo Voz de Restauración, León, Nicaragua. Un saludo para los hermanos de la iglesia local, como los demás hermanos que nos están viendo, y de igual manera los amigos que quizás podrán compartir con nosotros de este tiempo de la bendita y santa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, hermanos, hemos tomado nuestra escritura en el Evangelio según San Juan y tomamos el capítulo 10, leímos del verso 22 al verso 27. Pero me gustaría que leyéramos solamente el verso, vamos a leer solamente el verso 27. Y me gustaría que tomáramos un tema en esta hora y habláramos un poco acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por algunos minutos, con la ayuda del Señor Jesucristo, me gustaría de mi escritura, de mi texto base, basarme en el tema alimento de oveja. Ese va a ser nuestro tema, alimento de oveja. Me he sentido inspirado por el Espíritu Santo para traer estos temas, estos mensajes referente al alimento espiritual que los hijos e hijas de Dios deben de consumir, deben de ingerir, ese alimento del cual deben de alimentarse. Porque estuvimos hablando de las águilas reuniéndose alrededor del cuerpo muerto, el cual es la palabra prometida para la edad, la carne fresca, la palabra revelada para cada edad. Estuvimos hablando también de lo que es kosher, alimento kosher, que es el alimento certificado por Dios, según las escrituras, según las vindicaciones, las escrituras prometidas para este día. Y hoy estaremos hablando de alimento de oveja. Ese va a ser nuestro tema. Ahora, muy bien, hermanos y hermanas, nosotros que nos hemos familiarizado con las escrituras, podemos entender por la Biblia
de que Dios en su palabra nos llama a cada uno de nosotros ovejas de su prado. Es como Él nos identifica a nosotros. La Biblia identifica al creyente, al Hijo de Dios, como las ovejas de su prado. Y nosotros, como los hijos de Dios, somos representados como ovejas, como les decía. Y es que las características que en lo natural se encuentran en esta criatura tan peculiar y tan especial son aplicadas a cada uno de nosotros. Ahora bien, veamos algunas de las características en lo natural de la oveja. Las ovejas deben de ser guiadas. No tienen un sentido de orientación por sí mismas. Las ovejas deben de ser guiadas. Si una oveja no es guiada, ella se pierde. No tienen un sentido de orientación en sí mismas, sino que necesitan ser guiadas. Las ovejas deben de ser protegidas. Las ovejas son criaturas inocentes, son criaturas mansas, terrenalmente hablando. En el plano de lo terrenal, la oveja es la criatura más mansa, nos dice el profeta. Y en el aire, la criatura más mansa es la paloma. Y el profeta nos explica cómo estas criaturas ambas tienen la misma naturaleza, por lo tanto pueden tener compañerismo la una con la otra. Entonces, la oveja debe de ser protegida. Y también la oveja debe de ser alimentada. Si ella no es alimentada, ella pudiera ir y comer cualquier tipo de hierba y enfermarse. Eso es lo que el profeta nos dice, refiriéndose a la hierba loca de la cual habla el profeta. Ella pudiese consumir alguna cosa y se pudiese intoxicar. Entonces ella necesita de alguien que la guíe, que la proteja y que la lleve a los lugares donde ella debe de alimentarse, darle el alimento apropiado. Ellas no pueden valerse por sí mismas, son muy indefensas, no tienen una buena vista. Además, hermanos y hermanas, es bien interesante. La oveja no tiene una buena vista. Cuando una oveja se pierde, ella estará muerta si no es hallada. Cuando una oveja se extravía, se pierde, si ella no es encontrada, ella por sí misma no se va a poder valer. Y es muy probable de que esa oveja muera. Por eso ellas necesitan un pastor. ¿Un pastor para qué? Para que las apaciente. Ahora miren lo que un pastor significa. El diccionario nos da el significado de pastor y dice de que un pastor es una persona que guarda, que guía y apacienta el ganado, especialmente el de ovejas. Miren lo que es un pastor. Un pastor es una persona que guarda, es una persona que guía, es una persona que apacienta el ganado, especialmente el de ovejas, dice el diccionario. Ahora fíjense, las ovejas en lo natural necesitan de un pastor, y las ovejas en lo espiritual también necesitan de un pastor. Sabemos de que lo natural tipifica lo espiritual, el profeta nos lo enseña así. Y miren, el prado de Dios, las ovejas del prado de Dios, el rebaño de Dios tiene al mejor pastor de todos. Ustedes y yo sabemos quién es el mejor pastor al cual Dios pudo encontrar para estar al frente de su rebaño. Ustedes y yo lo sabemos. Jesús dijo: yo soy el buen pastor de las ovejas. El buen pastor de las ovejas es nuestro precioso Señor Jesucristo. Él es quien nos guarda, Él es quien nos guía y Él es quien nos apacienta. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Seguro que sí. Ahora, hay que colocarlo en el orden apropiado y colocarlo de la manera correcta. Y lo entendemos. Si yo les digo a ustedes que Jesús es el buen pastor de las ovejas, que Él es el buen pastor, que Él es nuestro pastor, eso es un amén, seguro que sí. Ahora, fíjense bien, Jesús es el príncipe de los pastores. Entonces quiere decir que hay otros pastores, pero Él es el príncipe, es el principal entre todos. Él es el príncipe de los pastores, según la escritura en Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 4, refiriéndose al príncipe de los pastores. Y Él ha ordenado otros pastores para que continúen haciendo este trabajo bajo la dirección,
del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Él es el príncipe de los pastores. Entonces hay otros pastores, pero Él es el príncipe, Él es el que está por encima. Pero Él comisiona, Él ordena otros hombres llamados por Él mismo, bajo el ministerio de pastores, para que continúen haciendo este trabajo bajo la dirección y el liderazgo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el líder y ese liderazgo es manifestado a través de oficios ministeriales. Ahora fíjense bien, Él hizo eso en San Juan el capítulo 21 y nosotros lo sabemos. Cuando Él dijo a Pedro, aquella pregunta que Él le hizo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sabemos de que el Señor Jesucristo le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y Él le dijo: apacienta mis ovejas. Ese es el trabajo de un pastor. El Señor Jesucristo, el pastor de pastores, el buen pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores, estaba comisionando a los apóstoles. En este caso se estaba refiriendo al apóstol Pedro. ¿Para qué? Para que continuase haciendo el trabajo de pastor con el rebaño. Fíjese bien, porque ese es el trabajo de un pastor. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, ¿qué es apacentar? Aquí está esta palabrita. Esta es la parte en la cual me quiero basar principalmente. ¿Qué es apacentar? El diccionario nos dice de que apacentar es dar pasto a los ganados. Entonces un pastor de oveja, cuando él apacienta a una oveja, es darle pasto a ellas. Entonces apacentar tiene que ver con alimentar. El apacentar es alimentar, es darle el pasto al ganado, es darle el pasto a las ovejas. Entonces apacentar es alimentar. Entonces cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, en pocas palabras Él le dijo: Pedro, alimenta mis ovejas. Es exactamente lo que le dijo. Un pastor debe de conocer muy bien la dieta de una oveja y saber qué clase de alimento le dará. Un buen pastor. Miren qué cosa tan tremenda lo que el Señor Jesucristo estaba comisionando al apóstol Pedro. Le estaba diciendo: a ver, aquí yo te dejo al frente de mi rebaño. Apaciéntalos, alimentalos. Y Pedro, tú tienes que saber de qué los vas a alimentar. Un pastor tiene que saber qué tipo de alimento le va a dar una oveja, porque si él no conoce el tipo de alimento que una oveja debe de comer, se va a enfermar. La oveja enfermaría. Un pastor debe de conocer muy bien cuál es la dieta de una oveja y saber qué clase de alimento le dará. No alguna hierba loca, como dijo el profeta, que le pueda hacer daño, que la pueda intoxicar. Seguro que no. Ahora fíjense bien, para que vayamos entrando en detalle en el tema. Me gustaría tomar mis primeras citas. Esta vez las tomaré de preguntas y respuestas, predicado el 15 de octubre de 1961. El profeta dice lo siguiente, y miren, acá le hacen una pregunta al hermano Branham. Es esa pregunta cuando le dicen al profeta que qué es lo que quiso decir el Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Entonces viene el Señor Jesucristo y responde esta pregunta. Bien, eso simplemente es esto. ¿Ven? Cristo es el pastor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo es el pastor. Sigue diciendo el profeta: Él se iba a ir y Él estaba dejando la comisión de sus ovejas. Vean cuál fue la comisión que recibió el apóstol Pedro. La comisión de sus ovejas, las cuales todo pastor alimenta. Todo pastor debe de alimentar a sus ovejas, espiritualmente hablando, en lo natural, y por supuesto espiritualmente hablando, que es la parte que nos interesa en este momento. Las cuales son su manada, su iglesia. La manada y la iglesia ¿de quién? De Cristo. ¿Ven? Él estaba guiando o dejando la comisión a esos discípulos para que continuaran alimentando a la manada. No solo a Pedro, sino que a los discípulos. La de alimentar las ovejas, ser un pastor. Entonces Pedro y los demás apóstoles, como nos está diciendo el Señor Jesucristo, los demás discípulos recibieron la comisión de las ovejas, la cual constaba en alimentar a las ovejas como un pastor, alimentar al pueblo como un pastor. Sigue diciendo el profeta en el mismo mensaje. En otras palabras, es como esto. Si usted se fija, aquí en esta mañana, eso es lo que
yo estoy haciendo. Miren lo que el profeta nos está diciendo. Ahora, las ovejas únicamente crecerán a medida en que uno les da alimento de oveja. Las ovejas solo crecerán si se le dé el alimento apropiado. Alimento de oveja, es lo que el profeta está diciendo. La oveja crecerá a medida que se le da el alimento de oveja. Ahora, si usted cocina una gran hamburguesa y se le da a una oveja, la oveja no podrá crecer con eso. ¿Por qué? ¿Ven? Eso no es alimento de oveja, dice el profeta. ¿Ven? Y si yo cocinara o preparara un buen bistec y se lo diera a una oveja, eso no sería alimento de oveja. No lo pudiera comer, punto. Porque él es una oveja. Pero a la oveja le gusta el alimento de oveja. Es un alimento especial. Entonces, bien, cuando usted tiene que alimentar a la manada de Dios, no los alimenta de alguna teología de hombre. No, señor. Ese no es el alimento de oveja. La teología del hombre, la teología fabricada en los institutos denominacionales, esa no es la comida para una oveja, para una real oveja del rebaño de Dios. Dice el profeta, lo voy a volver a mencionar. Entonces, bien, cuando usted tiene que alimentar a la manada de Dios, no los alimenta en alguna teología de hombre. Aliméntelos con la palabra, dice el profeta. Con eso es que crecen las ovejas. Aliméntelos con la palabra. ¿Cuál es nuestro tema? Alimento de oveja. ¿Y qué nos está diciendo el profeta? Las ovejas solo crecerán a medida que usted le da alimento de oveja. ¿Y qué es lo que hará crecer a las ovejas de Dios? ¿Qué es lo que le dará crecimiento a los hijos de Dios? Alimentarlos no con teología hecha por el hombre, sino con la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el profeta en el mensaje, una super señal. Este mensaje fue predicado el 27 de diciembre de 1959. El profeta dice, ¿qué es? Ustedes han llegado a ser corderos. Seguro que sí. Hemos llegado a ser corderos por medio de un nuevo nacimiento. Hemos sido renacidos por medio del Espíritu Santo y hemos recibido una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, una naturaleza de cordero. Y la paloma está aquí para guiarlos a alimento para corderos. Amén. Y dice, y la paloma está con P mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Y la paloma está aquí para guiarlos a alimento para corderos. Alimento de ovejas. Este es alimento de ovejas, dice el profeta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestros espíritus viven de eso. Naturalmente nuestro cuerpo vive del alimento natural, pero espiritualmente nuestro ser espiritual, el hombre espiritual que está dentro de esta habitación, se alimenta, se nutre, vive ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es el alimento de oveja. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es realmente la verdad. Ahora fíjense bien, toda oveja del Señor se alimenta de una sola cosa, y esa es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque miren, dijo el profeta, lo que usted ve, de eso se alimenta. Lo que usted lee, de eso se alimenta. De lo que usted habla, de eso se alimenta. Entonces nosotros nos estamos alimentando de estas cosas. ¿Y de qué deberíamos alimentarnos nosotros? No de las basuras del mundo, no de las suciedades del mundo, sino de la bendita y santa palabra de Dios, como dijo el profeta, refiriéndose a aquel jefe indio que fue entrevistado por un joven y le dijo, siento que hay una batalla dentro de mí, siento que hay un perro negro y un perro blanco que está peleando, y le dijo, ¿quién ganará? Y él le dijo, al que tú alimentes más. Y eso es lo que tenemos que hacer, alimentar esa parte de Dios en nosotros y dejar que esta parte de Satanás, esa parte carnal en nosotros, muera para que Cristo pueda vivir en nosotros. Seguro que sí. Miren, ¿qué nos dijo el profeta? La paloma guía al cordero a alimento para cordero. El Espíritu Santo nos guía. La paloma guiando al rebaño, el líder. El Espíritu Santo guiando a los corderos de Dios al alimento de oveja. Y todo pastor lleno del Espíritu Santo, todo ministro lleno del Espíritu Santo, que está siendo guiado por el Espíritu Santo, guiará al pueblo de Dios
al alimento de cordero. La bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, esta revelación tan grande que hemos recibido. Jesús dijo: el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, el cual nos guiaría a toda la verdad. Y la palabra es la verdad, del Espíritu Santo guiándonos a la palabra. Recuerden esto, yo quiero que ustedes lo guarden en su corazón. Recuerden esto: la paloma solo guiará corderos. La paloma no va a guiar otra cosa, sino corderos. Porque miren, cuando Dios identificó a su Hijo aquí sobre la tierra, lo hizo con un cordero. El Señor Jesucristo fue llamado el Cordero de Dios. Y cuando Dios mismo se identificó aquí en la tierra, Él lo hizo con una criatura del cielo, y esta fue una palomita. El cordero y la paloma teniendo compañerismo, ya que sus naturalezas son las mismas. Y cuando nuestras naturalezas son cambiadas, cuando nosotros pasamos a través de un nuevo nacimiento y recibimos una nueva naturaleza, una naturaleza de cordero, entonces el Espíritu Santo, la paloma, nos puede guiar. Si no tenemos una naturaleza de cordero, la paloma no nos podrá guiar. Si todavía tenemos ese espíritu de lobo gruñón, si todavía tenemos esa naturaleza, entonces el Espíritu Santo no nos va a poder guiar, dice el profeta. Eso es lo que el profeta nos está diciendo, y lo entendemos por lo que ya hemos oído y conocemos. Entonces tenemos que llegar a ser corderos. Miren la importancia de llegar a ser corderos, para que el Espíritu Santo, la paloma, nos pueda guiar, porque la paloma solo guía corderos. Recuerden eso. ¿Y a dónde los guía? Al alimento de cordero, que es la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el alma que está hambrienta de Dios se alimenta solamente de la palabra de Dios. Y no solo una parte, sino de toda, como decía el profeta, aquí estaba citando la Escritura, de toda palabra que ha salido de la boca de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a decirlo como lo dijo el profeta: no solo de pan vivirá la oveja, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, refiriéndose a esa parte espiritual que se alimenta de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy para nosotros, aquí viene la pregunta, hermanos, para nosotros en este tiempo, y hoy para nosotros, ¿cuál es la boca de Dios? ¿Verdad que sí? Interesante pregunta. Para nosotros, ¿cuál es la boca de Dios? Dice la Escritura que las ovejas se van a alimentar de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy para nosotros, ¿cuál es la boca de Dios? Amós 3:7 es muy claro y dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que primero revele sus secretos a sus siervos los profetas. Hoy la boca de Dios es un profeta, según Malaquías 4, 5, 6, un profeta mensajero, según Apocalipsis 17. La voz de Dios hoy es un profeta que ha traído un mensaje, y ese es el alimento de Dios. Ese es el alimento que Dios le está dando a sus ovejas en este tiempo del fin. Seguramente que sí. Ahora miren nuestra escritura. Regresemos un poco a nuestra escritura inicial. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Fíjese, mis ovejas, esos son sus hijos, esa es su simiente. Oyen mi voz. ¿Cuál es su voz? El profeta nos dice cuál es la voz. El hermano Branham nos dice que esa voz es su palabra. Y dice más: y yo las conozco. ¿Cuándo las conoció? ¿Cuándo es que las conoció? Él las conoció desde antes de la fundación del mundo. Yo a los que, y como es lo que dice la Escritura, y a los que antes conoció también predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó. ¿Verdad que sí es lo que dice la Escritura? Y me siguen. Ahí lo tenemos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mi simiente predestinada oye mi palabra, y yo la conocí desde antes de la fundación del mundo, y ellas me seguirán porque yo
las llamaré. Y es exactamente lo que la palabra de Dios dice. Miren, ¿quiénes oirán su voz? ¿Quiénes reconocerán su palabra? Su simiente predestinada. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos quienes Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, bajo un previo conocimiento para oír su palabra, su voz para cada edad. Porque la escritura aquí dice, Él dice, y tengo otras ovejas, dice, refiriéndose al pueblo gentil, y debo de traerlas al redil. Vendría un tiempo para los gentiles, 7 edades de la iglesia, seguro que sí. Y a través de esas 7 edades de la iglesia, esa voz se oiría en cada edad. Y solamente la simiente predestinada de esa edad, las ovejas de ese día, iban a oír, reconocer la voz de ese día, la palabra de ese día. ¿Por qué? Porque ellos fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para creer, y ellos le seguirían. ¿No es muy claro, hermanos y hermanas, para nosotros? Seguro que es muy claro. Vean lo que dice el profeta en estas citas, y ya vamos a ir terminando poco a poco. Vamos a tomar esta cita en el mensaje Comunión. Este mensaje fue predicado el 4 de febrero de 1962. El profeta de Dios dice así: y también ha sido dicho por nuestro Señor: ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y mis ovejas escuchan mi voz. Un extranjero, dice el profeta, la Biblia dice extraño, un extranjero. Y si un extranjero hablara cualquier voz que no fuera escritural, escuchen lo que el profeta dice, un extranjero, y si un extranjero hablara cualquier voz que no fuera escritural, las ovejas rápidamente se darán cuenta, las ovejas rápidamente se darán cuenta que esa voz no es escritural. Sigue diciendo el profeta, las ovejas rápidamente se darán cuenta, oh Dios, y si es tu voz, la Biblia lo que dice, toda oveja lo escuchará, por cuanto es alimento de oveja. Amén. Ellas han conversado y saben qué clase de alimento da el Padre. Seguro que sí, porque ellas tienen un discernimiento. Hay una simiente en ellas de vida que está predestinada ¿para qué? Para identificarse, para reconocer la palabra prometida para su edad. Seguro que sí. Es por eso que dice la escritura: aún engañaría si fuere posible a los escogidos. Si fuere posible, no que es posible, porque los escogidos no pueden ser engañados. Las ovejas no pueden ser engañadas, las ovejas no se pueden extraviar, no se pueden alejar de la voz de Dios. Ellas no se van a extraviar yéndose detrás de otras voces. No, es una voz. Vamos a ver eso. Seguramente que sí. Dice, ellas han conversado y saben qué clase de alimento del Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Concede, Señor, que muchos puedan ver y puedan entender y vengan a ti en esta noche. En el mensaje La Unidad, predicado el 11 de febrero de 1962, el profeta de Dios dice: ¿y qué ha hecho Él? Él ha colocado con ellos un verdadero maestro, verdaderos y genuinos profetas, los cuales se quedarán con su palabra, el verdadero ministerio quíntuple. La Biblia, dice el profeta, sus hijos. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Ese fue su voz allá y es su voz ahora. Amén, hermanos y hermanas. Me encanta. Vamos a volverlo a leer. ¿Y qué ha hecho Él? Él ha colocado con ellos un verdadero maestro, verdaderos y genuinos profetas, los cuales se quedarán con su palabra, la Biblia. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Ese fue su voz allá y es su voz ahora. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Dice, ese fue su voz allá y es su voz ahora. Cualquier cosa contraria a esa voz no es alimento de ovejas. Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios, a la voz escritural de Dios, no es alimento de oveja, dice el profeta. Y ellos no lo seguirán. Oh hermano, del este, del oeste, fuera de denominación,
de toda organización. Ellos vendrán del oriente y del poniente, uniéndose, dice el profeta. Ahora miren bien, ¿qué nos dijo el hermano Branham? ¿Qué nos dijo el profeta de Dios? Dijo, solo repito, esa fue su voz allá y es su voz ahora. Repito, esa fue su voz allá y es su voz ahora. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Seguro que sí. Esa es su voz allá y es su voz ahora. No voces. Fíjese bien. Voz, una sola voz. Y es la voz de Cristo por medio de su palabra en este último día, llamando a sus ovejas de todo sistema. Dice la escritura en Apocalipsis el capítulo 3: he aquí yo, el Señor Jesucristo él mismo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahí está el llamado. Fíjese bien, ¿quiénes van a oír el llamado? A los que antes conoció, bajo un previo conocimiento, los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó. Antes de ser llamado, usted tuvo que ser predestinado, y antes de ser predestinado, usted tuvo que haber sido conocido por el previo conocimiento de Dios. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él llama. Si alguno oye mi voz, ¿quiénes van a oír esa voz? ¿Quiénes van a oír esa voz? Mis ovejas oyen mi voz. Amén, hermanos. Ahora fíjense bien, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Ahora, ¿cuál voz? ¿Cuál voz, hermanos y hermanas? ¿Cuál voz? ¿Cuál voz? La escritura nos dice en Apocalipsis 17. ¿Cuál es esa voz? La voz de Dios para este último día. No las voces, sino la voz. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Oh, hermanos, es maravilloso. Vaya y lea la escritura en Apocalipsis el capítulo 10, comienza desde el versículo 1 hasta el verso 7. La escritura comienza con aquel ángel fuerte descendiendo. ¿Quién era ese ángel fuerte? El profeta nos dice que era el ángel del pacto, que era nuestro Señor Jesucristo. Dice que venía descendiendo un ángel fuerte, quien es Cristo, con el libro abierto, aquel libro de redención, el título de propiedad. El abstracto, dijo el profeta. Él lo tomó en Apocalipsis, el capítulo 5, de la mano derecha del que estaba en el trono. Él rompió los sellos. Seguro que sí, hermano. No había ninguno digno, sino solamente el Cordero. Y en su descenso, fíjese bien, dijo Juan: yo vi descender otro ángel fuerte. Dice, él vio descender a este ángel fuerte. Ahora, ¿cuándo se dio ese descenso? Ustedes, creyentes del mensaje, lo saben. Eso se dio en 1963, seguro que sí. Dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo bajo una nube. Miren, si nosotros nos vamos a la escritura, hermanos y hermanas, en Apocalipsis, nos vamos a nuestra escritura en Apocalipsis, el capítulo 10, Apocalipsis, el capítulo 10, dice el verso 1, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube. Fíjese bien, esa constelación de 7 ángeles crearon el rostro del Señor Jesucristo. Ahí estaba ese descenso en 1963. Miren qué dice: y vi descender otro ángel fuerte, dice, envuelto en una nube. Dice que traía un libro abierto. Seguro que sí, es el libro de redención. Oh, hermanos, eso realmente me emociona. Y fíjense que cuando él venía descendiendo, cuando él venía en ese descenso, había un ángel sobre la tierra. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Cuando este ángel fuerte venía descendiendo, quien es Cristo, sobre la tierra había un ángel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un ángel terrenal, un profeta, y ambos se unieron, se fusionaron, dijo el profeta. Amén. Miren, hermanos, no es la voz de un hombre, es la voz de Cristo por medio de su profeta. Y esa es la voz que las ovejas oirán. Esa es a quien ellas seguirán. Y al extraño, falsos mensajeros con nuevos mensajes, nuevas luces, falsos cristos, falsos ungidos, no, a esos las ovejas no seguirán. Tiene que ser por medio de este mensaje. Amén, hermanos. Tiene que ser por medio de este mensaje. Tomo estas citas y con esto termino. En el mensaje
Las 70 semanas de Daniel, yo acá tengo el mensaje, las 70 semanas de Daniel. Este mensaje está dividido en 3 partes, sabemos eso. Las instrucciones de Gabriel a Daniel, el propósito séctuple de la visita de Gabriel a Daniel y la semana 70 de Daniel. Yo voy a tomar estos extractos de las instrucciones de Gabriel a Daniel. Este mensaje fue predicado el 30 de julio de 1961. Ahora vamos a abrir en la página 20. Vamos a leer del extracto 90 al extracto 94, o del párrafo 90 al párrafo 94. Vamos a dar lectura. Vean lo que el profeta dice. Con esto terminamos. Y yo entiendo, miren, esta escritura es tan perfecta para este tiempo. Estamos, hermanos, estamos ante eventos increíbles. Este año 2020 ha sido un año increíble. Yo creo con todo mi corazón que estamos a punto de presenciar algo glorioso, algo maravilloso. Y me refiero a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es para que Él rapte a su novia. Estamos más cerca que nunca. Hay eventos que hacen falta que acontezcan, hay cosas que hacen falta que acontezcan. Seguramente que si esto solo nos está acercando más, entonces es tiempo de estar apercibidos. Vean lo que el profeta dice. Y yo entiendo que vendrán burladores en el día postrero. Yo entiendo que nación estará contra nación en el día postrero. Yo entiendo que habrá maremotos en el día postrero. Yo entiendo que habrá señales temerosas, como platillos voladores en los cielos y señales misteriosas. Los corazones de los hombres fallarán de temor. Habrá perplejidad por el tiempo y angustia entre la gente. Yo leo que todos entrarán en organizaciones y denominaciones y tendrán una confederación en el día postrero. Eso está por arrancar. El Concilio Mundial de Iglesias ya está, pero no ha recibido ese poder. Aún no tiene ese poder del cual habla la Escritura en Apocalipsis 13. La bestia no le ha dado el poder a la imagen de la bestia. Y eso es a lo que vamos. Hermanos, esto es solo un ensayo, porque esta no es la apretura. Ahora, la apretura ha venido paulatinamente, pero tiene que llegar a un cumplimiento pleno, como dice la Escritura en Apocalipsis, el capítulo 13. Cuando la imagen de la bestia recibe aliento de vida por medio de la bestia. Hermanos, y la plataforma, el escenario se está preparando para que eso venga. Oh, hermanos, dijo el profeta, se presentará la tentación de caer, la tentación de ceder. Será una cosa tremenda, hermanos y hermanas. Y miren, eso estará en el día postrero. Yo entiendo que las mujeres se cortarán el cabello en el día postrero. Yo entiendo que usarán ropas cortas y caminarán con zapatos de tacones altos, haciendo sonar mientras van en el día postrero. Yo entiendo que la moral será muy baja en el día postrero. Yo entiendo que los predicadores serán falsos pastores en el día postrero, que serán transigentes y no alimentarán al pueblo con la palabra de Dios. Falsos pastores que están alimentando al pueblo con dogmas, están tratando de alimentar al pueblo con doctrinas, con interpretaciones de hombre, con hierbas teológicas, dice el profeta. Hierba loca, esa es la hierba teológica. Sino que en lugar serán transcredos y cosas. Pero yo entiendo, escuchen bien esto, hermanos y hermanas. Esta es la parte que a mí me hace saltar, hermanos y hermanas. Dice, pero yo entiendo que vendrá una voz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero yo entiendo que vendrá una voz en los días postreros, clamando del desierto, llamando al pueblo de nuevo al mensaje original, de regreso a las cosas de Dios. Yo entiendo por el libro que esas cosas acontecerán. Yo entiendo que en los días postreros vendrá un hambre. Las iglesias estarán tan organizadas y tan establecidas y todo eso, que en los días postreros vendrá hambre. Y no será por pan y agua únicamente, sino por oír la verdadera palabra de Dios. Y la gente irá del este, del oeste, del norte y del sur, buscando oír la verdadera palabra de Dios. Pero las iglesias estarán tan organizadas y tan restringidas que fallarán en oírla. Yo entiendo eso por los libros. Pero en ese día, oh Dios, dice el profeta, habrá una rama que brotará de David. Yo entiendo que Él enviará a Elías antes que venga
ese día en el tiempo del fin. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Dice el profeta: yo entiendo que Él enviará a Elías antes que venga ese día en el tiempo del fin. Y Él tendrá un mensaje que volverá a los corazones de los hijos, a los padres, los llevará de vuelta a lo original. Regresarán al principio, otra vez es el día 50, hermanos y hermanas, y empezará. Yo entiendo que eso sucederá un poco antes que el Espíritu abandone la iglesia gentil para regresar a los judíos, cuando la gracia sea quitada del pueblo gentil y torne al pueblo judío. Miren, la gracia tornó de los judíos a los gentiles, y hoy tornará de los gentiles a los judíos. Los gentiles han tenido 7 edades de la iglesia, hermanos y hermanas, y llegará el fin. Y una vez que termine el tiempo de los judíos, la gracia dejará a los gentiles. Una vez que termine el tiempo de los gentiles, la gracia dejará a los gentiles y irá a los judíos. Y yo no entiendo eso. Y dice: y yo no entiendo eso solo por carta, lo entiendo por la palabra escrita, que Israel regresará a su patria. Y ya lo veo entrando, eso ya tiene mucho tiempo. Yo entiendo por las cartas de los profetas que Israel será una nación. Ellos restaurarán la adoración en el templo. Dios irá a lidiar con ella otra vez cuando venga a su patria. 2 profetas se levantarán en los días postreros. Amén, hermanos, eso según el 6º sello y la 7ª trompeta, seguro que sí, porque sabemos de que la 7ª trompeta son esos 2 olivos, esos 2 profetas de Apocalipsis 11. 2 profetas se levantarán en los días postreros. Con ellos, yo entiendo eso, justamente para cuando la iglesia gentil se va, 2 profetas se levantarán, Elías y Moisés, para Israel. Lo veremos a medida que vamos avanzando. Qué increíble, amén, hermanos, qué increíble. Dijo el profeta, pero yo dije, ¿qué dijo el profeta? Yo entiendo que los predicadores serán falsos pastores, en los días postreros se levantarán, y que serán transigentes y no alimentarán al pueblo con la palabra de Dios, sino que en lugar se irán tras credos y cosas. Pero yo entiendo que vendrá una voz, no son muchas voces, es una voz en los días postreros, clamando del desierto, llamando al pueblo de nuevo al mensaje original, de regreso a las cosas de Dios. Yo entiendo por el libro que esas cosas acontecerán. Digo también: yo entiendo que Él enviará a Elías antes que venga ese día en el tiempo del fin. Y Él tendrá un mensaje que volverá a los corazones de los hijos, a los padres, los llevará de vuelta al original, la palabra original, retornándonos al principio. Es lo que decíamos el tema pasado. No es una octavedad. Cuando nos referimos al 8º día, no nos referimos a una octavedad, sino al primer día, porque el primer día, el 8º día es el primer día, regresando al principio, al original, a la palabra. Regresará al principio otra vez y empezará. Hermanos y hermanas, hemos terminado. ¿Cuál ha sido nuestro tema? Alimento de oveja. Hermanos y hermanas, las ovejas de Dios de este tiempo del fin se están alimentando de una sola cosa, y ese es la voz de Dios para este tiempo del fin. Y la voz de Dios para este tiempo del fin es un mensaje, según Apocalipsis 17, el mensaje del 7º ángel, que va de la mano con la escritura en Malaquías 4, 5, 6, refiriéndose al profeta Elías, la promesa del profeta Elías, el cual traería un mensaje que tornaría nuestra fe a la fe original, al mensaje original, como dijo el hermano Branham allá cuando él cruzó al otro lado de la cortina del tiempo: si los de Pablo entran, los míos entrarán, porque yo he predicado lo mismo que Pablo predicó, ahora una mayor plenitud. Tenemos la revelación, hermano, de los misterios. Cristo revelado delante de nosotros. Ese es el misterio de Dios, y a través de Cristo los demás misterios nos son revelados. Hermanos y hermanas, hemos terminado. Si son tan amables en ponerse de pie, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar en nuestras peticiones. Vamos a colocar a nuestro hermano Eusebio Orozco. Nuestro hermano Eusebio Orozco es el representante y encargado de grabaciones La Voz de Dios acá en Nicaragua. Vamos a estar orando por él y por toda su familia. También vamos a estar orando por algunos hermanos del Tabernáculo Luz del Atardecer allá en Masaya, con nuestro hermano Israel Bobe y nuestra hermana Maylin, quienes serán ingresados y estarán siendo sometidos a una operación. Vamos a colocarnos cada uno de nosotros en las manos del Señor y vamos a orar. Padre celestial,
Nos sentimos tan contentos y agradecidos, porque por su gracia y su misericordia hemos oído su voz en este tiempo del fin. Bien nos fue dicho: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Padre, hemos oído su voz, hemos oído su mensaje, hemos oído la voz, su voz en este último día. Usted dijo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Esa es su voz para este día, es el mensaje. Y hemos oído ese mensaje y nos estamos alimentando como corderos, como ovejas, de ese alimento espiritual, un alimento espiritual a su debido tiempo, Padre Celestial. Y tenemos los almacenes llenos, los almacenes están llenos, la palabra está ahí, Padre Celestial, la tenemos en cinta, Señor, lo tenemos en libros escritos. Los predicadores fielmente que están siendo instruidos bajo ese Espíritu Santo, Señor, están trayendo ese mensaje fielmente. Padre Celestial, tenemos el alimento y los corderos, las ovejas de Dios están alimentando de ello. Padre Celestial, queremos rogar por la iglesia local. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana. Cúbreles bajo tu sangre preciosa, protégelos bajo las alas de seguridad de tu Espíritu Santo. Y Padre Celestial, queremos orar de manera muy sincera por nuestro hermano Eusebio Orozco. Cúbrele con tu sangre preciosa. Restáurale su salud, Señor. Damos muchas gracias porque él ya salió del hospital, ya está en su hogar, está con su familia. Padre Celestial, fue una gran noticia que a mí se me dio. Yo estoy muy contento por ello, Señor. Permite que su recuperación sea exitosa y bendice también a su hogar, a su familia. Guárdales y protégeles en el nombre del Señor Jesucristo. Y rogamos sobre todo, restaure por completo la salud de nuestro hermano. Rogamos que tome en sus manos a nuestro hermano Israel, a nuestra hermana Meilin de allá de Masaya, en el tabernáculo Luz del Atardecer. Rogamos que usted les cubra con su sangre preciosa y permita, Señor, que esas operaciones, esa cirugía a la cual van a ser sometidos sea un éxito, que todo salga bien, Padre Celestial, y que sea usted cubriéndolos y protegiéndolos de cualquier otro peligro, Padre Celestial. Hoy es tan peligroso, Señor, acudir a estos centros de salud cuando vemos este virus, Señor, atacando a todo el mundo, pero estamos confiando que usted nos cubra con su sangre preciosa. En sus manos nos colocamos y rogamos por todas estas cosas en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, pueden tomar sus asientos. Que el Señor Jesucristo les bendiga, y nuestro hermano que nos despide con el último canto. Shalom. Sí, hermanos, con este canto somos despedidos, siempre orando ahí. Somos despedidos y hasta la próxima, Dios mediante. En la Biblia encontramos al profeta de esta edad, Malaquías 4:5, que lo declarará. Ya vino ya la paloma mensajera de la séptima edad. Ya vino ya la paloma mensajera de la séptima edad. Revelación 17, la palabra se cumplió, los misterios escondidos el profeta los mostró. Ya vino ya la paloma mensajera de la séptima edad. Ya vino ya la paloma mensajera de la séptima edad. Ese ángel del cielo con el cual Samuel